Muy pero muy buenas tardes, 4:07, un ratito después comenzamos porque por supuesto estábamos compartiendo la marcha número 2477 como cada jueves de las queridas Madres de Plaza de Mayo. Escuchábamos recién la palabra de Demetrio Iramaín, Néstor Buzo. Es interesante porque se cumple, o en ese contexto fue convocado Néstor Buzo, se cumple un aniversario, 16 años, de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Néstor Buzo, presidente de Farco, no sé si lo sigue siendo en la actualidad, pero histórico presidente de Farco, la asociación que nuclea a las radios comunitarias, y se hacía el recuerdo de lo que fue una suerte de gesta, ¿no? Aquellos debates públicos, las discusiones por la democratización de los medios y demás. Bueno, y también estuvieron Irene Molinari y la querida Carmen Arias. ¿Cómo andan? ¿Qué decís, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Luispa. Buenas tardes a todos y Hola, todas. Gaby. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy Pablo no está con nosotros, habrán notado. Tenía que atender unos asuntillos de esos que son de un rato. Mañana estará, por supuesto, como siempre, con nosotros. Bueno, hoy es una de esas jornadas, alguien podría decir, como todas las anteriores, de las cuales el gobierno querría no saber nada. Esos días que para meterse adentro de la cama y bueno, despiértenme cuando vuelva la ultraderecha, diría. Sí, cuando pase el temblor, ¿no? Diría Milei. Porque pasan muchísimas cosas en el día de hoy. Ahora mismo, lo saben ustedes, se está debatiendo en el Senado de la Nación el rechazo definitivo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica, más conocida como ley Garrahan. Están sesionando en una sesión que se espera sea larga, así que iremos compartiendo lo que vaya ocurriendo allí en el recinto. En un ratito vamos a hablar con Fabián Waldman, que está afuera, porque, como ustedes saben, lo venimos contando, hay una movilización en este momento, se están agrupando fundamentalmente espacios políticos, distintos partidos, pero trabajadores y trabajadoras del Garrahan y la comunidad universitaria, ¿no? También tenemos alguna charla preparada en ese sentido. Bueno, ese es uno de los temas del día. Se espera un rechazo contundente al veto del presidente Javier Milei, así que una en contra. Por supuesto, también vamos a referirnos a lo que fue la entrevista que le hizo Pablo Rossi anoche a Espert, a José Luis Espert. No sé si ustedes la pudieron ver o escucharon o leyeron. Tremenda, va a quedar como una pieza maestra de tal cual. Periodismo, la repregunta y la negación de la... Sin duda. La no respuesta. Nos vamos a acordar, creo yo, de toda la vida de eso, porque además le insistían, ¿no? Mire que si no contesta rotundamente va a quedar como que... Y no negó. No. José Luis Espert no negó, así que en un rato también lo vamos a compartir. Y otro dolor de cabeza para el gobierno nacional, habló Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano. No hay plata. No hay plata. Claro, quiero aclarar una cosa, dijo Don Scott. Nada. Plata no vamos a mandar. Esto es un swap de monedas. ¿Qué es un swap de monedas? Es un intercambio. Quiero decir que hay una contradicción en el hombre, porque el hombre había dicho hace unos días que podía ser un swap, ahora lo explicamos, podía ser un crédito, podía ser compra de bonos, es decir, Argentina emite deuda, emite bonos y Estados Unidos los compra y entra dinero, ya sea una emisión original o comprar bonos en el mercado y eso subirlos. O sea, había dado un menú. Y ahora dice, no, es swap. Un swap, vos me das pesos y yo te doy dólares. Y mientras vos no los uses y yo tampoco, sirven como para fortalecer un poco las reservas. No tanto pues son reservas brutas, pero vos te podés mostrar que tenés respaldo si hay una corrida. Si la usás, ahí sí, el prestamista, en este caso sería Estados Unidos, le tenés que pagar un interés. Es claro. El mismo swap que tiene China y que tiene muchos bancos centrales entre sí. O sea que no va a haber dinero fresco. Porque ese dinero fresco, si es que entra después de las elecciones, no lo va a poder usar el gobierno. Si lo usa, sí se convierte en un crédito. Pero plata fresca no hay. O sea, que es un cambio a lo que había hablado, ¿cuánto hace? ¿Una semana atrás? Sí, claro. Recordemos, el presidente Javier Milei tiene previsto viajar a los Estados Unidos a reunirse con Donald Trump recién el 14 de octubre. Para el 14 de octubre, hoy es 2. Faltan siglos. Igual el tema de las palabras, porque en esa reunión, acordate que Trump había dicho algo así como que no necesita rescate a Argentina, o sea que rescate no iba a venir. Así es. Como que minimizó el tema. Sí, y le dio en Twitter. Y los dos dijeron, tanto Trump, volviendo a las palabras, como Scott Bessent,
mencionaron el temita electoral, ¿no? Exacto. Hay que ver cómo les va en las elecciones y bueno, creo que de eso dependerán muchas cosas. El que resolvió viajar de urgencia a los Estados Unidos, porque precisamente para el 14 falta mucho, es el Toto Caputo, el ministro de Economía, que está viajando en estas horas. Creo que viaja mañana a Washington a tener una reunión para que, bueno, alguien le diga, che, pero... algo de plata no puede haber o no lo podemos presentar de otra manera. Bueno, muchos problemas para el gobierno nacional y los mercados en plena tensión, ¿no? Lo que está creciendo mucho es también la idea, porque digo, para ese día del viaje de Milei falta muchísimo, los tiempos acá son muy cortos, pero también en Estados Unidos es muy corto. Se armó mucho ruido en la interna de Estados Unidos, pero lo que está creciendo mucho en los análisis, en los comentarios, es que además que para Estados Unidos Argentina es un país muy importante ideológicamente, geopolíticamente, por los recursos, etcétera, es el negocio en sí mismo, porque se recuerda poco que Robert Besen, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, trabajó para George Soros y es un gran financista. El tipo maneja fondos de inversión muy grandes. Toto Caputo lo conoce mucho, dice que son amigos, manejan, participan de fondos parecidos, y hay otro personaje que es Bob Citrone o Robert Citrone, que es el tercero en discordia. Besen, Caputo y Citrone vino con Besen, de hecho, a la Argentina cuando, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas que estuvo el secretario del Tesoro. Miren lo que dijo: viajé a la Argentina, este tal Citrone, por un día, el día de la liberación, porque fue el día que se levantó el así llamado cepo. Tuve la oportunidad de estar con el presidente Milei y con su equipo económico. Ser parte de todo eso es una experiencia muy poderosa. ¿Qué pasaba? Que Toto, Besen y este hombre Citrone habían apostado mucho a los bonos argentinos que se estaban desplomando de una manera colosal. Con este anuncio de un supuesto rescate recuperaron valor, quizás ya recuperó la guita y la sacaron, no lo sé, pero estaban perdiendo plata los tres. Entonces está creciendo mucho también el rumor de que Besen, además de lo geopolítico, lo ideológico, sacar a China del medio, sostener a Milei por razones ideológicas, etcétera, estos tipos estaban perdiendo plata y ahora con esto la habían recuperado. Ahora se volvió a complicar de nuevo. Entonces juegan muchos factores ahí detrás de esta supuesta operación de Estados Unidos. Se suma esa complicación, La timba estaba perdiendo plata. De su propia gente. De su propia gente, que son estos tecnomillonarios que muchos ven como la nueva clase dominante a nivel mundial. Es eso, es Soros. Toto Caputo juega mucho en esas ligas y este Citrone también, ¿no? Bueno, estos temas, por supuesto, formarán parte del programa de hoy. Además, en un rato, si todo sale bien, vamos a tener una comunicación que realmente tenemos muchas ganas de tener, vinculado al tema, otro de los temas centrales, no únicamente para la Argentina, sino para el mundo, que es el genocidio que Israel está cometiendo allí en Gaza. Vamos a hablar en particular, lo que está ocurriendo con la flotilla, ¿no? Con los barcos, con los distintos militantes que están en viaje a Gaza y fueron ayer, buena parte de ellos, interceptados por las tropas de Israel, y hay incluso varios detenidos. Y otro tema que a esta altura, con todo lo que acabamos de decir, pasó sin pena ni gloria, pero es muy, muy importante, y saben ustedes que nosotros hacemos especial hincapié en eso. Axel Kicillof fue a visitar a Cristina. Se reunieron en San José 1111, en un encuentro que era muy esperado, del cual trascendió poco. Sí se dijo que fue de ambas partes, sí se dijo que fue una buena reunión, muy cordial. La verdad es que esperamos un poquito más. Seguramente en estos días trascenderá alguna cosa más o veremos algún acuerdo que refleje lo que se habló en aquella reunión, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no hubo, o yo me la perdí, pero no hubo ninguna foto en redes sociales ni publicación en ningún portal. Pero el encuentro se dio y la verdad es que nos parece de una gran trascendencia y hay que mencionarlo. Claro, en el marco de todo lo que pasa, queda un poquito inadvertido, pero es muy importante, diría yo, sobre todo por las cosas que están pasando y la necesidad de que del otro lado se constituya una fuerza, se empiece a construir una alternativa que haga de contrapeso. Bueno, me dice Nicola Cava que está Fabián Wallman para charlar un ratito con nosotros. Hola Fabián, Luis Pablo, Néstor y Gabriela, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Efectivamente, una jornada que está marcada por dos puntos centrales. Por un lado, lo que va a acontecer dentro de un rato en Ezeiza, con la presencia de Patricia Bullrich, Javier Milei y casi seguro también el apoyo explícito a José Luis Espert,
que será de la partida, y aquí en el Congreso de la Nación. Dentro del Senado, con la votación que llevan adelante los senadores para aumentar el presupuesto a las universidades y a los hospitales, en este caso el Garrahan, adentro, en la calle, afuera en la calle con la movilización, una radio abierta de las universidades y también la gente del Garrahan. Estoy aquí con Alejandro Lipkovich, uno de los delegados de los trabajadores de la institución hospitalaria. En primer lugar, Alejandro, preguntarte, hace un ratito se votó una cuestión que tiene que ver con derogar el decreto que implementó Guillermo Francos para la ley de los recortes de discapacidad. En este caso, lo devolvió al Congreso argentino diciendo díganme ustedes de dónde sacan el dinero. De alguna manera, esta mañana, en AmCham, el propio jefe de gabinete dejó traslucir lo mismo, que con respecto a las universidades y al Garrahan, en caso de que se vote favorablemente al aumento, va a quedar en la misma situación. ¿Qué perspectivas están viendo ustedes? Bueno, indudablemente el gobierno no deja pasar un momento sin mostrar su incompatibilidad con estos reclamos populares tan sentidos. Es decir, no basta con que se vote una ley, no basta con que se derribe un veto, ellos se manifiestan completamente en contra. Ahora, la forma será derrotar al gobierno, porque es un gobierno que no es que se ha fortalecido en este periodo, al revés, es un gobierno debilitado, con menos apoyo popular, con menos apoyo en las calles, y por lo tanto es el momento de dar un paso al frente, porque si no derrotamos esta política nos vamos a quedar sin hospitales, sin prestaciones para discapacidad y no podemos permitir esta situación. Luis, te escucha Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Luis Pablo Giniger te saluda. Interesante lo que planteás, ¿no? Porque parece ser una falsa discusión la de si hay dinero o no hay dinero, sobre todo en el caso de la ley de emergencia pediátrica. Ustedes han, en varias oportunidades, en muchísimas oportunidades, también hicieron referencia a lo que implica en términos del presupuesto, del Producto Bruto Interno, del presupuesto nacional, lo que implica ese dinero, que es irrisorio en relación a, bueno, el viejo discurso del déficit cero, etcétera, ¿no? Sí, claro, además para que exista déficit no importan solo los egresos, sino también los ingresos. El mismo día que el gobierno decía no hay plata para discapacidad para el Garrahan, le perdonaba a las grandes exportadoras 1.500 millones de dólares. Con lo cual no es un verso que los trabajadores podamos aceptar que nos digan no hay que cuidar los recursos del Estado Nacional. Mentira, lo que están haciendo es al contrario, despilfarrarlos, dilapidarlos. El tema es con qué orientación. Es a costa de los jubilados, a costa del hospital público, a costa de la universidad. Por eso acá es una pelea muy profunda, no es simplemente una paritaria de unos pesos más o menos, sino garantizar la continuidad de instituciones que son fundamentales para nuestro pueblo. Alejandro, ¿cómo sigue la jornada? ¿Qué tienen pensado? ¿Van a permanecer allí hasta que se sancione o no? No te escuché, sabes que se está cortando. No, te preguntaba cómo sigue la jornada para ustedes ahora ahí en el Congreso. Bueno, hay algún problemita en la comunicación. Seguramente tanto los trabajadores del Garrahan como la comunidad universitaria se va a quedar hasta que finalmente el Senado se pronuncie en contra del veto del presidente Javier Milei. Esa es la idea. Como decía Fabián, hay una radio abierta por parte de los distintos sindicatos universitarios. Están pasando profesores, alumnos, en algún caso hasta dando parte de las clases que suelen dar en la facultad, pero por supuesto haciendo conciencia sobre lo que implica el recorte en la universidad y en el Garrahan. Sí, Fabián, ¿estás ahí? Sí, estoy acá y está también Alejandro Lipkovich, que estaba escuchando tu pregunta. Bueno, Alejandro, no, simplemente te preguntaba qué tienen pensado, cómo sigue la jornada allí en la puerta del Congreso. Bien, sí, nosotros nos vamos a quedar aguantando hasta tener el resultado, si bien todo indica que va a salir. Confiamos en que la movilización popular es una garantía de la cual no nos podemos correr, y más por lo que te decía recién, el gobierno está claro que tiene una política completamente opuesta a estas cosas tan básicas, pero la pregunta es, ¿tiene la fuerza para sostenerlo? A nosotros nos parece que no tiene la fuerza, por eso nos parece grave que no haya una convocatoria más generalizada. No es momento de salir de las calles, sino al contrario, de que haya la mayor presencia posible. Las centrales sindicales tendrían que estar convocando, porque un gobierno que está a los tumbos, es momento de dar un paso al frente para los trabajadores. ¿Y por qué crees que eso no pasa, Alejandro? Bueno, creo que hay una política de rescate
que en ese rescate están involucrados los máximos dirigentes sindicales, que bueno, estarán cuidando privilegios que son propios, pero que no están actuando en función de los intereses de los trabajadores considerados en su conjunto. No hay que rescatar a un gobierno y salvar la gobernabilidad si esa gobernabilidad está a costa del pueblo argentino. La gobernabilidad no es un bien en sí mismo, y que sigue el gobierno es a costa de que no tengamos salario, jubilación, crezcan los despidos. Bueno, se han planteado las cosas de este modo y hay que elegir, o se está con las necesidades más urgentes de nuestro pueblo trabajador, o se está para rescatar al gobierno. Gracias, Alejandro, muy amable. No, gracias a ustedes. Fabián. Para terminar, si te parece, una última pregunta. Guillermo Franco se está firmando en este momento convenios con el Chaco, entiendo que por obra pública. Lo propio hizo el gobernador de San Luis, Poggi, generando de alguna manera, reconociendo que el gobierno tiene que ir en ese sentido. ¿Por qué pensás que lo hace con provincias como San Luis, como el Chaco, y en definitiva no atiende al Garrahan o a otros sectores? Bueno, creo que probablemente es un gobierno que está dilapidando a pasos acelerados su poder político, y que por lo tanto en forma desesperada trata de retener a los gobernadores que compró hace largo rato, porque estos gobernadores vienen comprados por el gobierno. Entonces tiene que largarles algo para poder contenerlos a los diputados y senadores que responden a estos gobernadores. Creo que es más la expresión de una crisis que la expresión de una fortaleza. ¿Se van a seguir aquí en La Plata ustedes? Seguimos en la Plaza del Congreso esperando el resultado. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Lo dejamos porque lo distrajimos un segundito. Estaba comiendo una porción de pizza y nos atrevimos a molestarlo. Te cuento que, bueno, está la radio abierta, Luispa, están aguardando. La votación será, según lo que me anticipaban hace un rato, entre las 6 y las 7 de la tarde. Bien. Y recordar que no se pudo rechazar el decreto de la votación contra la privatización de Nucleoeléctrica a Argentina, porque no se alcanzaron las 2/3 partes de los votos, pero sí, reitero, se derogó el decreto por el cual Guillermo Franco le pidió al Congreso que diga de dónde sacar los recursos para hacer el aumento en el sector de discapacidad. Muy bien, muy buen apunte, Fabián. Te hago una última pregunta. ¿Cuánta gente hay? ¿Qué organizaciones ves, además de los sindicatos universitarios y la gente del Garrahan? Y ahí está completita, digamos, la curva de Solís, o sea, la rotonda alrededor de la Plaza de los Dos Congresos. Hay sectores de izquierda, gente que ha venido cada uno por su cuenta, alguna organización de jubilados también, pero no hay grandes columnas ni representantes importantes, por lo menos hasta hace un ratito estoy caminando de nuevo hasta allí. Porque policías sí hay mucha, ¿no? Fuerzas policiales sí vi muchas, por lo menos en el camino que hice hasta la radio, que queda aquí a la vuelta del Congreso, sí vi muchas fuerzas policiales. Siempre están apostados a la vuelta del Congreso. De hecho, las vallas están dispuestas en forma transversal, diagonal, entre la Plaza de los Dos Congresos y la Confitería de Molino por un lado, y del otro lado entre la Plaza de los Dos Congresos y la vereda de enfrente de lo que sería el Senado de la Nación. O sea que el tránsito está circulando mientras la manifestación se está llevando adelante. No hay policías, como no había ayer después de la represión, digamos, que hubo a la tarde cerca de los manifestantes. Aquí, bien, que estoy en estos momentos, no se visualiza ningún miembro de la policía de la ciudad, por lo menos que esté vestido con su ropa habitual. Después, si hay de civil, bueno, eso no lo sé todavía. Fabián, muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa nos avisás y por supuesto tenés el micrófono abierto. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Fabián Wallman desde Plaza Congreso. 4:26, una breve pausa y ya volvemos. AM 530.